Buenos días chicos, les habla el profesor Reiser Nájar nuevamente. Vamos a continuar las clases de física. En esta ocasión tenemos la sesión número 2 y el tema es equilibrio térmico. A ver, primero, no olvidemos las recomendaciones importantes, no te debes olvidar. Lee los conceptos, observa los videos con atención, puedes leer una y otra vez los contenidos cuando creas necesario, desarrolla las tareas que se te plantea y envíalas al aula virtual. Y puedes imprimir una copia de esta sesión para pegarla en tu cuaderno de física. Cualquier duda que tengas al respecto puedes hacerlo por medio del aula virtual. Bueno, empecemos. Primero vamos a darle clic a este enlace para ver un pequeño video. Física. Equilibrio térmico. De seguro, cuando piensas en temperatura, te imaginarás la temperatura ambiental del pronóstico del tiempo, la temperatura corporal, o la asociarás con los termómetros, los grados de temperatura y la sensación térmica de objetos calientes y fríos. Nuestro concepto de temperatura proviene de nuestra sensación de lo cálido y frío. Pero, ¿qué es la temperatura en términos reales y científicos? Si dejas una taza caliente de té sobre la mesa, ¿esta permanece caliente después de horas? ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Qué crees que ocurre con el calor de la taza de té? ¿Cómo imaginas que es la naturaleza física de este calor? En los experimentos siguientes aclararemos el concepto de temperatura y el comportamiento del calor. Equilibrio térmico. Materiales. Un recipiente de 1 litro, un vaso pequeño con 300 ml de agua a temperatura ambiente, un vaso pequeño con 300 ml de agua caliente a unos 70 a 90 grados Celsius. Con mucha precaución, coloca el vaso pequeño con el agua caliente dentro del recipiente de 1 litro con su termómetro incluido. Vierte el agua a temperatura ambiente en el recipiente de 1 litro conteniendo además un termómetro, con tal que el agua a temperatura ambiente rodee al vaso con agua caliente. Registra la temperatura inicial de ambos vasos con los termómetros y observa cómo esta cambia en el tiempo. ¿Cuál es la temperatura inicial y final del agua en el vaso pequeño y en el recipiente de 1 litro? ¿Cómo cambió la temperatura del agua contenida en ambos recipientes? ¿Puedes explicar este fenómeno? Plantea y escribe tus hipótesis. Temperatura versus calor. Materiales. 2 recipientes de 1 litro con 500 ml de agua a temperatura ambiente. Un recipiente con 500 ml de agua a 40 grados Celsius. Un vaso pequeño con 100 ml de agua hirviendo entre 80 y 90 grados Celsius. Vierte el vaso de 500 ml y el vaso de 100 ml en cada recipiente con agua a 20 grados Celsius y revuelve los recipientes. ¿Puedes predecir cómo serán comparativamente las temperaturas finales en ambos recipientes después de mezclar los volúmenes? Registra la temperatura hasta que ésta se mantenga estable en ambos recipientes. ¿Cuál es la temperatura final en ambos recipientes? ¿Podrías explicar este fenómeno? ¿Cuál de los líquidos calientes tenía más temperatura? ¿El vaso con 500 ml o el de 100 ml de agua?
¿Cuál de los líquidos calientes contenía más calor? ¿El vaso con 500 ml a 40 grados Celsius o el de 100 ml a 90 grados Celsius? Plantea y escribe tus hipótesis explicando los fenómenos observados. Hemos evidenciado en nuestro primer experimento que cuando dos cuerpos están a diferente temperatura y en contacto térmico, el calor se propaga en forma neta desde el cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, hasta que se alcanza un límite que se denomina temperatura de equilibrio. Cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, la transferencia neta o flujo de calor entre ambos es cero. También hemos evidenciado en nuestro segundo experimento que la temperatura no es lo mismo que el calor, y que la cantidad de calor que puede absorber o transferir un cuerpo depende también de su masa, es decir, no solo de su grado de temperatura, sino además de la cantidad neta de calor contenida en una sustancia en un momento dado. A principios del siglo XX, el calor era considerado una forma de materia, un fluido invisible que podía penetrar los cuerpos líquidos y sólidos con facilidad. La existencia de este fluido imaginario, denominado caloría o flogisto, era parte esencial de lo que se denominaba la teoría calórica de la temperatura. Las investigaciones posteriores demostraron que no existe tal fluido y que la temperatura de una sustancia corresponde a una medición del promedio del movimiento de las partículas que la componen. Este movimiento de partículas es el que genera la energía calórica contenida en un cuerpo, el cual depende además de la cantidad neta de partículas en la sustancia. Dos cuerpos a distintas temperaturas transferirán energía calórica siempre desde el cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, pero solo hasta que se alcanza el equilibrio térmico, en el cual el movimiento neto de energía calórica entre los dos cuerpos es cero. Para seguir pensando e investigando. Si dejamos una taza de té sobre la mesa a 90 grados Celsius de un día para otro, cuando la temperatura ambiente es 27 grados Celsius, la temperatura de equilibrio al día siguiente será de 27 grados Celsius, y no una temperatura intermedia como mostramos en nuestro segundo experimento al mezclar los distintos volúmenes de agua. ¿Puedes explicar este fenómeno? Bien chicos, más o menos nos hemos dado una idea de lo que podría ser el equilibrio térmico para entenderlo mejor. Hemos visto unos experimentos en cómo se aplica para tratar de demostrar qué es lo que ocurre cuando se combinan de repente dos objetos a diferentes temperaturas, ¿no? Muy interesante el video. Vamos a empezar. ¿Qué es el equilibrio térmico entonces? Bueno, si se tiene dos cuerpos a diferente temperatura y aislados del medio ambiente, siempre sabemos que va a existir un flujo calórico de mayor a menor temperatura. El de mayor temperatura va a disminuir, mientras que el de menor temperatura aumentará, hasta que los cuerpos alcancen la misma temperatura. Cuando ocurre este acontecimiento, se dice que se ha establecido el equilibrio térmico. Como podemos ver en la imagen, al inicio existe el flujo calorífico y al final las temperaturas van a ser iguales, independientemente de la cantidad de masa que tengan. Se dice que la sumatoria de este calor, este flujo de calor, va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque uno va a ganar calor y el otro va a perder calor. Quiere decir que uno va a ser positivo y el otro negativo. Y si, como solamente están los dos objetos, las cantidades en calor van a ser iguales. Por eso al momento de sumarlas nos va a dar cero. ¿Cuál es el esquema de solución para los problemas de este tipo en calorimetría? Bueno, primero tenemos que establecer una recta con las temperaturas de dato. Y obviamente colocar cada elemento de dato, por ejemplo, las masas a cierta temperatura, ¿no? Tenemos la masa 2 a temperatura 2, la masa 1 a temperatura 1. 2 dice, grafican los calores ganados y perdidos de las sustancias. Sabemos que uno va a ganar calor y otro va a perder calor, así que tenemos que colocar quién gana y quién pierde. El que tiene menos temperatura, por ejemplo T2, va a ganar calor, y el que tiene mayor temperatura, que en este caso sería T1, va a perder calor, hasta llegar a cierto punto, ¿no? El acontecimiento final
es cuando ambos tienen una temperatura de equilibrio, tienen la misma temperatura. ¿Y luego qué sigue después de graficar esto? Bueno, que queda solamente por hacer igualar el calor ganado y el calor perdido, debido a que son las únicas energías que acontecen en este problema, ¿no? En este tipo de gráficos. Quiero aclararte que casi siempre sabemos que existe de repente un cambio a veces en la estructura de ciertas sustancias. Por ejemplo, el agua puede estar en fase sólida y pasar a agua líquida. No nos vamos a poner en estos casos, solamente vamos a establecer ciertos casos particulares a ciertas temperaturas. Vamos a ver un ejemplo, a ver, para que se entienda mejor el gráfico indicado. Dice, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable se vierten 300 gramos de agua a 20 grados Celsius y 100 gramos de agua a 80 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura final del equilibrio? ¿Qué significaba capacidad calorífica despreciable? Bueno, sabemos que los recipientes también tienen capacidad de absorber calor. Por ejemplo, si yo tengo una olla de metal, el metal también va a adquirir ese calor y se va a calentar. En este caso, tenemos un recipiente que no va a absorber calor, por así decirlo. Dice capacidad calorífica despreciable. Así que solamente nos vamos a centrar en el agua, los 300 gramos de agua a 20 grados Celsius y los 100 gramos de agua a 80 grados Celsius. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, establecer una línea de temperaturas. A la izquierda colocamos las menores y a la derecha las mayores. Y la temperatura de equilibrio al medio, por así decirlo, ¿no? Ahora, luego vamos a colocar los datos. La temperatura menor, ¿cuál es? Que está a la izquierda, 20 grados Celsius. ¿Cuánto hay de masa? 300 gramos. Y al final, la temperatura mayor tenemos que es 80 grados Celsius y en la cantidad tenemos 100 gramos de agua. Ahora, ya sabemos quién es el que gana. Obviamente el que tiene menor temperatura va a ganar calor. ¿Y quién es el que pierde? El de 80 grados Celsius va a perder calor. ¿Hasta qué punto? Hasta que se encuentren a una misma temperatura. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, quedaba igualar el calor ganado y el calor perdido. Pero, ¿qué calor? Entonces, yo supongo que tú te acuerdas la clase anterior, ¿no? La clase anterior hablamos del calor sensible y una forma de determinarla con una fórmula. ¿Te acuerdas? No, bueno, no te acuerdas, de repente no hay problema. Entonces vamos a acordarnos. El calor o calor sensible se calcula como la masa por el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura. Con una pequeña ayuda tenemos ahí. Vamos a empezar. El calor ganado. ¿Quién es el que gana calor? Bueno, los 300 gramos de agua. ¿Qué colocamos? Masa. Masa por el calor específico del agua, que a esas alturas debemos recordar que el calor específico del agua es 1, y la variación de temperatura. Vamos a colocarlo así. Primero, colocamos la fórmula para no olvidarnos. Masa 1 por calor específico 1 por variación de temperatura 1 es igual a masa 2 por calor específico 2 y por variación de temperatura 2. Reemplazamos los datos. La masa 1, por así decirlo, es 300 gramos. El calor específico del agua, por nociones generales, sabemos que también vale 1, en la clase pasada lo vimos. Y la variación de temperatura. Variación sabemos que es temperatura final menos temperatura inicial. Para la primera sustancia que está a 20 grados Celsius, su temperatura final va a ser la de equilibrio porque va a aumentar. Entonces colocamos temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial que estaba a 20 grados Celsius. Va a ser igual al segundo caso que es masa 100 gramos. Calor específico sigue siendo la unidad porque estamos hablando de agua líquida. Y su variación de temperatura. A ver, al final, su temperatura final, ¿cuál va a ser? La temperatura de equilibrio. Pero hay que recordar que en este caso él está perdiendo. Por métodos prácticos, siempre vamos a restar el mayor menos el menor. Solo para este caso particular de igualdad. Cuando igualamos calor ganado y calor perdido. Entonces, vamos a restar la temperatura mayor menos la temperatura menor. ¿Cuál es la temperatura mayor? 80. Y la temperatura menor, temperatura de equilibrio. 80 menos temperatura de equilibrio. Bueno, aquí no hay mucho esfuerzo por hacer. Vamos a simplificar los dos ceros que tiene el 100 y el 300 y nos va a quedar
3 veces temperatura de equilibrio por propiedad distributiva menos 3 por menos 20, que sería menos 60. Aquí nos va a quedar 80 menos TEQ y ese menos TEQ lo pasamos a la izquierda a sumar, ¿verdad? Tendríamos que 4TEQ es igual a 140 porque el 60 pasa a sumar y por último tendríamos que la temperatura de equilibrio sería 35 grados Celsius. Y eso sería todo. Muy fácil el problema, solamente estamos recordando la fórmula del calor sensible. Tienes que recordar que esa temperatura de equilibrio siempre tiene que estar entre las dos temperaturas de dato. Por ejemplo, me dice que la temperatura más baja es 20 grados Celsius y la temperatura más alta es 80 grados Celsius. Es imposible que la temperatura de equilibrio, por ejemplo, te salga 90 grados Celsius. Si es una temperatura de equilibrio, tiene que estar en medio de esas dos temperaturas. Y bueno, nuestra respuesta salió 35, que es correcto, está entre 20 y 80. Vamos a ver otro ejemplo, a ver, para que se entienda mucho mejor. Dice, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, bueno, ya entendimos que era despreciable, se han colocado 10 kilogramos de agua fría a 9 grados Celsius. ¿Qué masa de agua hirviendo hay que introducirle al recipiente para que la temperatura final sea 30 grados Celsius? Mira que no me están pidiendo aquí la temperatura de equilibrio, es más, ya me la dan. Hay un dato que dice agua hirviendo para que la temperatura final de la mezcla sea 30 grados Celsius. No me están diciendo temperatura de equilibrio, pero me están diciendo que es la temperatura final. Entonces se sobreentiende que esa temperatura final es la de equilibrio. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Lo mismo que en el problema anterior. Realizamos un gráfico, una línea de temperaturas, donde uno va a ganar y uno va a perder, ¿no? Vamos a colocar aquí los que tienen menor temperatura. ¿Quién tiene menor temperatura? El 9 grados Celsius. ¿Cuánto hay en cantidad? 10 kilogramos. Pero cuando resolvemos problemas de calor sabemos que lo debemos expresar en gramos. ¿Cuánto es 10 kilogramos? 10.000 gramos. Ahora el siguiente dato, la temperatura más alta, ¿cuál es? 100 grados Celsius. ¿Por qué, profesor? Porque dice que el agua está hirviendo. Y bueno, por datos sabemos que el agua hierve a 100 grados Celsius, ¿no? A ciertas condiciones, pero podemos establecerlo de esta manera, 100 grados Celsius. Ahora, ¿cuánto es su masa? No se sabe, justamente es lo que me preguntan. ¿Qué masa de agua hirviendo tengo que introducir al recipiente para que su temperatura final sea 30 grados Celsius? Bueno, tenemos esos datos. También la temperatura de equilibrio, no hay que olvidarnos. ¿Cuánto es la temperatura de equilibrio? 30 grados Celsius. Bueno, sabemos que el de menor temperatura va a ganar calor y el de mayor temperatura va a perder calor. ¿Qué queda por hacer? Igualar el calor ganado y el calor perdido. Bueno, ¿te acuerdas la fórmula? No, vamos de Marquimán. Ahí está. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Reemplazamos y tendríamos M1 por calor específico 1 por variación de temperatura 1 va a ser igual a M2 por calor específico 2 y por variación de temperatura 2. Ya teniendo la fórmula solamente nos queda reemplazar. Recuerda que estamos hablando de agua líquida. El calor específico del agua va a ser 1. Reemplazamos 10.000, que es la masa 1, 1, que es el calor específico del agua, y la variación de temperatura, que en este caso sería 30 menos 9. Es igual. La masa 2 no tenemos. Eso es lo que queremos hallar. Así que solamente colocamos M. El calor específico es 1. Y la variación de temperatura, como te digo, es el mayor menos el menor. 100 menos 30. Recuerda que solamente va a ser mayor menos el menor cuando igualemos calores ganados y perdidos. Luego, ¿qué nos queda por hacer? Resolver. 10.000 30 menos 9 es 21, 100 menos 30 es 70 y tendríamos 70m. Te puedes dar cuenta rápidamente que podemos simplificarle séptima, ¿verdad? Al 21 y al 70. Si le saco séptima al 70 me queda 10m y si le saco séptima al 21 me queda 3 por 10.000. Haciendo un gran esfuerzo nos podemos dar cuenta que m vale 3.000 gramos y para expresarlo de una forma más adecuada podemos colocarlo
como 3 kilogramos. No es un problema muy difícil, es muy aplicativo. Solamente tienes que recordar la fórmula, ¿no? ¿Y qué más? A ver, ¿no? Nada más. A ver, ¿qué más? Vamos a ver el siguiente video para complementar un poco lo que acabamos de ver, ¿sí? Le das clic al enlace. Nos hablan de dos bloques cúbicos dentro de una caja térmicamente aislada. Eso quiere decir que la caja no gana ni pierde calor, el calor solo se intercambia entre los materiales que están adentro, que serían los dos cubos. Nos dicen que tenemos dos cubos del mismo material. Entonces asignamos una densidad a cada uno y va a ser la misma. Antes de seguir con el problema, calculemos la masa de cada cubo. La masa se calcula multiplicando la densidad por el volumen, eso por cultura general. Y lo usamos para cada bloque. Ahora, el volumen del bloque pequeño es la arista al cubo. Y en el bloque grande la masa nos sale 8 veces la densidad por la arista al cubo. ¿Eso por qué? Porque el volumen sería 2a elevado al cubo y 2 al cubo te da 8. Otro detalle importante para aprovechar es que como los cubos son del mismo material, deben tener el mismo calor específico. Entonces, si el calor específico para el primer bloque es C, para el segundo será el mismo. Luego nos dicen que el bloque pequeño está a 9 grados centígrados y el bloque grande a 18. Y nos piden hallar la temperatura de equilibrio. Entonces notamos que el bloque pequeño va a aumentar su temperatura desde 9 hasta la temperatura T. Entonces su cambio en la temperatura será T-9. Análogamente para el bloque grande, su temperatura va a disminuir de 18 hacia T y su cambio en la temperatura sería de 18 menos T. Luego, como el bloque pequeño ha aumentado su temperatura, se dice que ha ganado calor. Y el bloque grande ha disminuido su temperatura de 18 hacia T, entonces se dice que ha perdido calor. Entonces, el calor se va a transferir hasta que las temperaturas de ambos bloques sean iguales. Entonces debemos plantear que el calor ganado por uno debe ser igual al calor perdido por el otro. Entonces, recordando la fórmula y reemplazando los datos, tendríamos, como pueden notar, aquí hemos reemplazado la masa por lo que está aquí. Y para el bloque grande hemos reemplazado este valor de masa. Luego, aquí en la igualdad puede notar que este factor es el mismo y se puede cancelar. Igualmente aquí, vamos a resaltarlo, porque no falta uno que no se da cuenta. Espero no seas tú. Bueno, y cancelando esos términos nos quedaría esta expresión. T-9 igual a 8 por 18 menos T. Y bueno, pues aquí solo quedaría despejar y resolviendo se obtiene el valor de 17. Obteniendo así la respuesta y nos vemos en el siguiente video. Bueno chicos, ya hemos visto el video para más o menos ver cómo se resuelven algunos problemas con un poco más de nivel. Y bueno, vamos a dejar una pequeña tarea. Resuelve en tu cuaderno, no te olvides que debes resolverlo en tu cuaderno, transcríbelo, si puedes imprimirlo lo imprimes, pero tienes que resolverlo en tu cuaderno y enviarlo al aula virtual para que se pueda revisar. Bueno, eso sería todo por esta clase chicos, nos vemos en la siguiente sesión, hasta luego.